diario hacia una isla utilizando 5 barcos. Cada barco hace 2 viajes diarios y la capacidad de los barcos es de 100 personas. Para investigar sobre la satisfacción de los clientes con el servicio, se tomará una muestra sistemática de 3 pasajeros. 3 pasajeros por viaje, siguiendo el orden de desembarque y manteniendo el salto en cada viaje. Es decir, en una muestra sistemática de 1000 pasajeros, por lo que el primer pasajero del segundo viaje será el 101 y así sucesivamente para un total de 30 pasajeros entrevistados. A cada uno de ellos se les pedirá que evalúen el servicio en una escala del 1 al 10, donde 1 era el menor nivel de agrado y 10 el mayor nivel de agrado. Yo hice varias anotaciones para este apartado, para el primero. Entonces, claro, se espera que la satisfacción de un pasajero varíe entre el orden de desembarque. O sea, capaz los que lleguen de primero, el nivel de satisfacción sea diferente a los últimos. Por lo que demuestra la teoría simple y sistemático serían equivalentes. Bien. Entonces, claro, aquí puse también, claro, es lo mismo. Si la satisfacción del cliente es aleatoria en el desembarque, muestreo aleatorio simple equivalente al muestreo sistemático. Luego puse otra, o sea, fui como que haciendo comparaciones tanto con la tendencia del ordenamiento como con los mecanismos de selección. Entonces, si existe una tendencia, el mejor sería el muestreo sistemático. Claro, dado el caso de que la satisfacción sea mayor o menor dependiendo del embarque del pasajero. Entonces acá, claro, por aproximación de varianza se podría usar a parejas o sucesivas dependiendo del orden. Luego comparando con el estratificado, si se estratifica por viajes, que serían 10 estratos, y si existe una tendencia, el muestreo estratificado garantizará homogeneidad entre los estratos. Además, las muestras posibles del sistemático podrían ser también posibles en el estratificado. Okay. Claro, también hay que tomar en cuenta de que hay unas muestras posibles en estratificado que no serán posibles en el sistemático. Y si el ordenamiento es aleatorio, el nivel de satisfacción para un muestreo estratificado podría ser equivalente al sistemático, salvo algunas muestras desafortunadas. Entonces concluí, después de todas estas anotaciones, de que el muestreo sistemático este, puede ser adecuado siempre y cuando dependa del orden de desembarque. Ok, bueno, lo primero es que si el orden es completamente aleatorio, el sistemático y el aleatorio simple son equivalentes, ¿no? Sí. Y, y si el orden es completamente aleatorio, pues en realidad los tres son equivalentes, ¿no? El Ah, sistemático, ok. el aleatorio simple y el estratificado, porque, bueno, por lo que habíamos visto en teoría y también en práctica, ¿no? Con el ejercicio este donde una misma población se ordenaba de diferentes maneras, ¿recuerdan? Sí. Sí, allí también deberían ser equivalentes. Bueno, como dijimos en aquel momento, bueno, el azar puede hacer que o sea, el azar en el ordenamiento puede hacer que, bueno, por buena suerte o mala suerte, el ordenamiento termine siendo un poquito, aunque sea aleatorio, termine siendo un poquito o muy favorable para uno de ellos, pues, pero eso es lo que hicimos en ese ejercicio, pues, ¿no? De los ordenamientos distintos. Ok. Eso, bueno, también, bueno, habría que pensar en el sentido práctico también, operativo, si en realidad en un caso como ese ayuda o no el, el hacer muestreo sistemático como mecánica, ¿no? Pareciera que aquí no tanto, ¿no? No creo que, eh, bueno, depende cómo sea ese procedimiento de desembarco y lo que se tarde cada entrevista y lo que, bueno, a lo mejor en realidad de manera operativa quizás no sea, no haya mucha diferencia entre el sistemático y otro. Claro. Ahora también hay que pensar lo siguiente, ¿no? Que son dos barcos, son 5 barcos, perdón. Cada uno va a hacer 2 viajes. Bueno, ¿habrá o no habrá diferencia entre los barcos? No sé, un barco tendrá dañado el aire acondicionado o no. Un barco será más cómodo que otro por algún motivo. Bueno, si es así, entonces seguramente no en el orden en que desembarcan, pero quizás
en qué barco vienen si haya diferencia, ¿no? Claro. Entonces, si hay diferencia por el tipo de barco, el barco que sea, bueno, quizás sí el sistemático va a obligar a que haya pasajeros de cada uno de los barcos, de cada uno de los 5 barcos. Entonces, sí, en ese caso sí terminaría siendo superior el sistemático, ¿no? Si el orden del desembarco de cada barco es aleatorio en cuanto a la satisfacción, entonces, bueno, el sistemático y el estratificado serían equivalentes, los dos superiores al aleatorio simple. Si el orden del desembarco también está correlacionado con la satisfacción, supongamos, el que desembarca primero porque, bueno, o sea, si está correlacionado es que pueden ser dos cosas, ¿no? El que desembarca primero lo hace porque está obstinado el barco y se quiere ir rápido. No, no sé, algo así, ¿no? Y el que se queda de último porque está tranquilo y feliz de la vida ahí. Entonces, bueno, podría haber también algún tipo de correlación con el orden de desembarco con la satisfacción. Es posible, estamos especulando, ¿no? O puede ser al contrario, ¿no? El que sale primero, pues se va tranquilo, porque el que sale de último siente que hizo cola para salir, que bueno, y eso le alteró y lo puso de mal humor, entonces, no sé, estamos especulando. Si eso también fuese así, entonces tanto el barco como el orden de desembarco pudiesen estar correlacionados de alguna manera. Podemos decir que cada barco es un estrato, ¿no? Y bueno, entonces ahí el certificado puede ser incluso superior porque em, bueno, pues eso por la correlación que estamos diciendo entre la satisfacción y el orden de desembarco, ¿no? Em, bueno, esos son los argumentos, ¿no? Para decir, bueno, si esto es así, entonces tal. Claro, aquí es un caso hipotético escrito, y los detalles que tienen son los que están allí. Entonces, claro, uno no puede irse más allá de los detalles que están allí, ¿no? Escritos. Entonces, sí, con todas esas consideraciones, dice, bueno, en este caso sería superior a este por tal motivo y en otro caso esto, pero también podría pasar esto y esto está correlacionado. Esa es la idea, ¿no? Pero ahí la clave es esa, la clave es que son 5 barcos. Ok. Y, y bueno, si los 5 barcos son exactamente iguales, con la misma tensión, porque hasta el personal varía entre barco y barco, el personal que atiende, etcétera. Y bueno, Claro. si todo en satisfacción es exactamente igual, bueno, para producir diferencia entre los barcos, bueno, ahí pasaríamos a otras consideraciones, ¿no? Y si el orden de desembarco es o no es, influye o no influye en el nivel de satisfacción, entonces hay otra consideración. Es decir, este ejercicio da para hacer todas las consideraciones de igualdad entre los tres métodos o los sistemáticos y certificado superior al aleatorio simple, o el certificado superior al sistemático, sistemático superior al aleatorio simple. Da para las tres consideraciones. Ok. Bueno, voy a comentarle cómo hice el segundo apartado. Seleccione los individuos que formarán parte de la muestra, es decir, el número de cada uno del 1 al 1000. Ok. ¿Se ve esta pantalla? Sí, Ok. Aquí lo hice con la opción 2 que era la circular. Entonces agarré un número aleatorio entre 1 y 1000. Y el salto fue de 33, que es el entero de la división entre n grande y entre n pequeño. ok. Y bueno, así fue como me quedó. Claro, el número aleatorio fue 935, entonces fui 968, 1, 34, 67, 100 y así hasta 892. El segundo apartado, ajá, aquí en el segundo apartado le tengo una pregunta. Déjame compartir esto. Ok. Claro, aquí yo calculé la correlación entre las i y los puntos, ¿no? O el nivel de satisfacción. Y me da una correlación de 0,05723. Entonces le quería preguntar si con esta correlación yo podría asumir que puedo usar varianza aproximada, de varianza aproximada por muestra aleatoria simple. Porque después me di cuenta que viendo el ordenamiento de las muestras, del 1 al 15, o sea, no sé si decirle oscilatorio, pero se ve que va comenzando por los menores, después sube, y después termina bajando.
hacia los menores otra vez. Pero a partir de la 16 a la 30 es como una tendencia decreciente. Entonces le quería preguntar si con esa correlación y con este ordenamiento yo podría usar una varianza aproximada por diferencias variadas. Sí, fíjate, son 10 viajes, ¿no? Son Sí, 1000 pasajeros, ¿correcto? sí. Eso significa que cada barco tiene 100 eh, personas. Tu salto es de 33. Es decir, que de cada barco vas a agarrar como 3 personas, ¿correcto? Ah, claro. Sí. Claro, fíjate que lo que aquí estás viendo es que fíjate la puntuación de los primeros 3, después la puntuación de los siguientes 3, Ok, luego la de los otros 3. ¿Ves? O ok. sea, pareciera que por cada barco hay una puntuación distinta, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, esto visualmente, una de las cosas que te está diciendo es que hay correlación entre el barco y el nivel de satisfacción, el viaje, digamos, más bien el viaje y el nivel de satisfacción. Porque un barco, así sea el mismo barco, y en dos viajes distintos puede haber diferencias en él. O sea, puede ser que en uno de los viajes, eh, bueno, el personal se comportó un poco distinto por el motivo que sea. O en uno de los viajes en un barco estuvo muy bien y el siguiente viaje del barco se le dañó el sistema, no sé, eh, de agua potable que tenía el barco, entonces ni siquiera, bueno, eso causó problemas de distintos tipos, ¿no? Durante el viaje. Entonces, sí, aquí lo que parece que hay una correlación entre el viaje Y los y, puntos. y la satisfacción, que incluso pudo haber sido grave, porque fíjate que esto lo que hace es una especie eh, de periodo, ¿no? Sí, Incluso, claro, en este caso no tiene esa gravedad, pero la pudo haber habido, ¿no? Si hubiese habido en realidad picos altos con a un mismo ritmo, ¿no? Y eso coincidía con K, entonces hubiese tenido, pero bueno, pero en este caso no fue así. Pero no, aquí, mira, pareciera que más bien en diferencias apareadas podría funcionar bien, ok. porque eso es lo que hace diferencia apareada, ¿no? O sea, considera como que eh, más que una tendencia lineal, si hay una tendencia, pero esa tendencia tiende a ser como por bloques, ¿no? ¿Qué es lo que Sí. está pasando aquí? Entonces, sí, aquí pareciera que diferencia pareada es lo mejor por ese argumento. Ok. Claro, yo hice los cálculos, fue a partir como, o sea, de los viajes. No lo tomé por barco. Pero aquí están los cálculos, o sea, tengo que acomodar esto. Este es el intervalo de confianza, este es la varianza aproximada y este es el estimador, Ah, el promedio. pero sí hiciste diferencia pareada, ¿no? Sí, hice para los dos casos porque tenía esa duda, o sea, hice Ah, ok. primero Ok, el ok, simple y pero después me di cuenta del, que este, había cierto patrón allí. exacto. Ok. Y con el replicado sí le quería hacer una pregunta porque me confunde, voy a compartir. Ok. Supongo ahora que la muestra se tomó replicada, dos réplicas. La primera réplica está conformada o sea, por los impares de los 30 y la otra quedaría por los pares. Claro, yo lo hice así, pero lo que me confunde es que cuando calculo el K, que serían los saltos, son 66. Pero la forma en la que lo pide el ejercicio, lo pide como si el salto fuera de A2. Entonces eso es lo que me hace ruido. Y no, no. Lo que pasa es que lo que tienes allí en datos es ya una muestra. Ah, ok. Claro, esa es la muestra que tú tienes. Lo que te están diciendo es, bueno, imagina que esa muestra en realidad no fue una muestra sistemática, sino son dos muestras sistemáticas, ¿no? Las que se tomaron es decir, el arranque fue uno. A ver, Pues, pon el examen, o si lo tienes allí, ok. Es algo así como si, bueno, lo que pasa es que aquí está I, en este caso significa la posición del elemento
en la selección. O sea, el primero seleccionado, el segundo seleccionado, el tercer seleccionado. Pero esos fueron con saltos de, de 33, ¿no? Exacto. Eh, bueno, si lo hubiese hecho con saltos de 66, en vez de haberte salido lo que tienes ahí como uno, 2, 3, te hubiese salido el uno y el 3. Es decir, el 3 hubiese sido el 2, el segundo seleccionado. Ok. Entonces, bueno, eso si sacas dos réplicas, bueno, imagínate que una réplica fue lo que aquí está como uno, 3, 5, ese ha sido el uno, 2 y 3 de la primera réplica. Y en la Ah, segunda ok. réplica, el El 2 hubiese sido el 2 primero hasta el seleccionado, 30. el 4 el segundo y así. Ah, ok, listo. Bueno, realicé los resultados, me quedó así la varianza y el estimador del promedio. Exactamente. Ok. Gracias, profe. Chévere. Bien hecho ese ejercicio. Ok. ¿Alguien más? Bueno, entonces continuemos con teoría. Voy a compartir la pantalla. Ok, ok. Ahí ven la pantalla, ¿correcto? Sí. Bueno, ok, habíamos visto entonces de qué trata muestreo por conglomerado. La gran clave que no deben olvidar es que tenemos un cambio en la unidad de muestreo, ya no es ya no son las unidades de investigación, sino es un agrupamiento de ellas, ¿no? Estos grupos que los vamos a llamar conglomerados. Unos grupos como lo eran en el estratificado, pero el estratificado, los grupos no eran unidades de muestreo. Aquí en el conglomerado sí son unidades de muestreo, por eso le llamamos conglomerado. Hemos visto que había diferentes maneras de seleccionarlos, probabilidades iguales, probabilidad proporcional al tamaño, probabilidad proporcional a una medida de tamaño, con reemplazamiento y sin reemplazamiento. Cuatro maneras de seleccionarlo. Habíamos empezado a hablar de la selección con probabilidades iguales. Em, Fíjense que los conglomerados pueden ser de igual tamaño o de tamaños distintos. El Cochrane los separa como en dos subtemas. em, pero claro, el de tamaños iguales en realidad es un caso particular de diferentes tamaños. Un caso particular. Eh, si uno ve la teoría de tamaños desiguales, bueno, ahí vamos a ver fórmulas, etcétera. Y si los tamaños son iguales, simplemente todas esas fórmulas, bueno, tienen cierta simplificación porque al ser de tamaño igual, bueno, la proporción de elementos de cada uno de los conglomerados pasa a ser la misma. Entonces, bueno, ya se imaginan que en la sumatoria hay algo que entonces sale porque no va a depender de qué conglomerado estemos hablando y listo, ¿no? Por eso estamos viendo directamente con tamaños desiguales. Si los tamaños son iguales, pues entonces la manera de seleccionar uno y 2 son equivalentes. Si los tamaños son iguales y vas a seleccionar con probabilidad proporcional al tamaño, bueno, la probabilidad va a ser igual porque todos tienen el mismo tamaño. Es decir, el uno y el 2 pasan a ser equivalentes, ¿no? ¿Se entendió esto que acabo de decir, verdad? Si podía repetirlo otra vez, y disculpe que no lo entendí muy bien. Bueno, si tienes conglomerados de tamaños desiguales, si los seleccionas con, por ejemplo, si tienes dos conglomerados, para simplificar el ejemplo, si tienes, si tienes dos conglomerados, el ejemplo que veníamos trabajando el lunes, y un conglomerado es de tamaño 200 y el otro conglomerado es de tamaño 100, o sea, un conglomerado tiene 200 elementos, unidades de investigación, y el segundo conglomerado 100 unidades de investigación. Habíamos dicho que con probabilidades, o sea, si vamos a seleccionar uno de ellos y lo hacemos con probabilidad proporcional al tamaño, bueno, el primero va a tener 2/3 su probabilidad de selección y el segundo 1/3 su probabilidad de selección.
Si lo seleccionamos con probabilidades iguales, cada uno va a tener un medio. Es decir, difiere, pues, ¿no? Si tenemos dos conglomerados, pero los dos tienen el mismo tamaño, supongamos, cada uno tiene 100 unidades de investigación, bueno, con probabilidades proporcional al tamaño, la probabilidad sería 100 entre 200 para cada uno, es decir, un medio para cada uno. Y con probabilidades iguales también sería un medio para cada uno. Entonces, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando Ok, tienen el mismo tamaño todos los conglomerados, bueno, el método uno y el 2 pasan a ser equivalentes. listo. Sí. Sí, Entonces, bueno, habíamos hablado sobre el primer ejemplo, no, la primera manera de selección con probabilidades iguales, cuál era toda la fórmula. Y habíamos visto que, bueno, como todo, se puede usar el estimador directo o el indirecto. Bueno, el directo es el que llamamos estimador insesgado, que es esto que está acá dentro de esta llave, ¿no? Y habíamos visto el estimador, la forma del estimador, habíamos visto la forma de la varianza y del estimador de la varianza también. Em, Bien, y habíamos dicho que si, si la variable de interés, el parámetro total, mejor dicho, si el parámetro total de un conglomerado está correlacionado con su tamaño, es decir, mientras más gente hay, el total de la variable de interés es más alto. Habíamos puesto el ejemplo también con esas dos manzanas, una con 200 personas y una con 100 personas. Decíamos, bueno, si cada, si cada una gana un bolívar, bueno, el promedio es igual, ¿no? El promedio es un bolívar para todo, para las dos manzanas en conjunto. Es decir, es la misma, el mismo promedio. Cada quien gana lo mismo. Eh, el promedio es uno, pero el total en la primera manzana va a ser 200 y el total en la segunda manzana va a ser 100. Entonces va a haber una diferencia grande en cuanto a los totales. Y eso hace que eso hace que este método sea ineficiente por esto. O sea, habíamos dicho que no es muestreo aleatorio simple, pero lo podemos ver como un muestreo aleatorio simple, o sea, si consideramos cada conglomerado como un individuo, una unidad de investigación, que no es el caso. Pero si lo vemos así, podemos decir, bueno, eh, estaríamos, en cuanto a los totales, estaríamos hablando de dos unidades muy heterogéneas. Entonces, bueno, por supuesto que eso lo hace menos eficiente, ¿no? Y bueno, y aquí esta cuasivarianza, que ya no es una cuasivarianza de individuos, sino una cuasivarianza de conglomerados, una cuasivarianza de qué tan distintos son los conglomerados con respecto a sus totales, pues a su y a su i. Bueno, lo que tenemos ahí en rojo, eh, decíamos que esas diferencias van a terminar siendo altas, ¿no? Lo cual nos va a indicar una varianza alta, pero la fórmula terminaría dando un valor alto porque en realidad el método, esa es su variabilidad, pues, ¿no? Del estimador, es decir, terminaría siendo poco eficiente. En esos casos, podemos recurrir al estimador de razón. Si tenemos una variable auxiliar que esté altamente correlacionada o que tenga correlación eh, con la variable de interés. Y bueno, ya esto lo vimos cuando vimos estimadores de razón. Em, Bueno, y decíamos que precisamente si arriba el problema no los causaba, el, si arriba el problema no lo causaba, que el tamaño del conglomerado, o sea, si el número de elementos de cada conglomerado era, estaba, estaba, tenía que ver
con el total de la variable para ese conglomerado, como el ejemplo que habíamos puesto de un bolívar cada persona. Bueno, tenía sentido que esa variable auxiliar, o sea, o repito, si el problema arriba no lo causaba, que el número de individuos de cada conglomerado, el tamaño del conglomerado en cuanto a números de individuos, estaba correlacionado con el valor de la variable y para el conglomerado completo, o sea, para ese total. Bueno, entonces tenía sentido que la variable auxiliar que utilizáramos fuese esa misma, ¿no? El tamaño del conglomerado en cuanto a individuos. Entonces, bueno, si ese es el caso, podíamos usar x sub i, es decir, la variable auxiliar x sub i, que fuese el tamaño del conglomerado, m sub i. Esto acá. Bueno, la fórmula del estimador indirecto, es decir, esta fórmula, bueno, la podíamos escribir ya usando la notación de x sub i igual a m sub i. Y bueno, es muy sencillito, obtenemos todo esto. Obtenemos todo esto, ¿no? Obtenemos la forma del estimador acá. Obtenemos la forma de la varianza aquí. Y del estimador de la varianza. Bien, ahora hablemos sobre la selección con probabilidad proporcional al tamaño con reemplazo, que es la segunda, el segundo caso, ¿no?, que veíamos. Vamos a ampliarlo aquí un poco. Ok. En la selección con probabilidad proporcional al tamaño, ya habíamos dicho, pues entonces claro, el tamaño, cuando uno habla del tamaño del conglomerado, uno habla del número de unidades de investigación, ¿no?, que tiene. Entonces, bueno, sí, quien más tiene, mayor probabilidad tiene. El conglomerado que más unidades de investigación tiene, conglomerado que más probabilidad tiene de ser seleccionado, como vimos en el ejemplo, nuestro ejemplo pequeñito de dos conglomerados, de dos manzanas. Em, bueno, si usamos el estimado de Hurwitz-Thompson, terminamos en esto. Em, cada, fíjense, a ver si acá está, vamos a ver. No, pero vamos a escribirlo aquí, ¿no? Fíjense, este promedio, a ver, recuerdan lo que es, ¿no? Este que es promedio de la variable y para el conglomerado iésimo. Es decir, eso es, lo voy a escribir por acá, eso es y sub i entre m sub i. Bien, esto. Recuerden que los conglomerados se censan en este caso, ¿no? Estamos trabajando modelo por conglomerado monoetápico. Conglomerado que es seleccionado, se censa todo su, por lo tanto, el m sub i grande es el que está, es el tamaño de la muestra en ese conglomerado, es decir, censado el conglomerado. Bien, entonces, ese promedio es esto. Y vean que aquí está M0 también en esa fórmula, ¿no? O sea, al final tienes esta sumatoria, afuera tienes un M0. Ese M0 no depende de I, por lo tanto puede entrar en esta sumatoria. Es decir, que al final tú lo que terminas teniendo ahí es M0 entre M sub I. Y ese es precisamente el inverso de la probabilidad de selección. Porque la probabilidad de selección de cada elemento es n multiplicando M0, perdón, la probabilidad de selección es n multiplicando a M sub i entre M0.
Esa es la probabilidad de selección de cada conglomerado. Por lo tanto, es la probabilidad de selección de cada elemento en la muestra. Porque la probabilidad de selección, lo vimos también ayer, la probabilidad de selección de cada elemento en la muestra es la probabilidad que tenga su conglomerado de ser seleccionado. Entonces, sí, la probabilidad de un conglomerado, habíamos dicho que como es proporcional a su tamaño, bueno, tiene que ver con M sub I entre M0. En nuestro ejemplo, que tenemos dos conglomerados, decíamos que el primer conglomerado de 200 personas era 200 entre 300, es decir, 2 tercios. Y el segundo era 100 sobre 300, 1 tercio. Pero claro, estamos seleccionando un solo conglomerado. Al seleccionar un solo conglomerado, esa era ya la probabilidad de selección de cada uno de ellos. Pero en realidad, si tenemos muchos conglomerados y vamos a seleccionar 2, 3, 4 o 5, es decir, n pequeños conglomerados, la probabilidad de selección de un conglomerado, como esto es con reemplazamiento, vean acá, como es con reemplazamiento, la probabilidad de que un conglomerado sea seleccionado si voy a seleccionar 3 conglomerados, en el primer sorteo, y un conglomerado tiene probabilidad, no sé, 1 sobre 4, por ejemplo. Su probabilidad es 0,25. Entonces, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que yo lo seleccione yo voy a seleccionar 3 conglomerados. La probabilidad de un conglomerado específico es 0,25. ¿Qué probabilidad tengo yo seleccionarlo en el primer sorteo? ¿Cuál sería? ¿Están por ahí? Sí, digo que era 25, ¿no? 0,25. 0,25. Bueno, si es 0,25, su peso, digamos, ¿no? Su M sub I sobre M0. Entonces, en el primer sorteo de los 3 que voy a hacer, la probabilidad de que yo lo tome es 0,25, ¿cierto? Claro. Ok. En el segundo sorteo, entonces dice, bueno, vamos a ver la probabilidad de que sea seleccionado en el segundo sorteo. Como es con reemplazo, vuelve a tener probabilidad 0,25 en el segundo sorteo, ¿cierto? Sí. Probabilidad de selección en el segundo sorteo es 0,25. Y en el tercero ocurre lo mismo. Su probabilidad de selección es 0,25. Porque incluso si fue seleccionado en el anterior, puede ser seleccionado una segunda vez también, porque es con reemplazo. Entonces, no es como cuando lo hacemos sin reemplazo. Sin reemplazo, ¿qué tendríamos que decir? Que la probabilidad de ser seleccionado en la primera es 0,25. Y la probabilidad de ser seleccionado en la segunda ya es un condicional. Porque dice, bueno, puede haber sido seleccionado en la primera, pero la probabilidad de ser seleccionado en la segunda es la probabilidad de ser seleccionado en la segunda, dado que no fue seleccionado en la primera. Y si no fue seleccionado en la primera, alguien fue seleccionado y como es sin reemplazamiento, ya la probabilidad de tomarlo en la segunda cambia, porque ya el sorteo es entre menos unidades. Eso nos pasaba con muestra aleatorio simple. Bueno, pero aquí, siendo esto con reemplazo, bueno, en cada sorteo tienen la misma probabilidad de selección. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que sea seleccionado ese conglomerado? Bueno, si lo decimos en palabras, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, que sea seleccionado en la primera ronda, o que sea seleccionado en la segunda ronda, o que sea seleccionado en la tercera ronda. Entonces, bueno, al final sabemos que en probabilidades los O se transforman en sumas, ¿no? Entonces es 0,25 más 0,25 más 0,25, es decir, 3 veces 0,25. 3 por 0,25. Bueno, es lo que nos ocurre aquí, es lo que estamos poniendo, lo que les escribí. Vamos a poner esto en verde acá. Es lo que les escribí aquí. Esa es la probabilidad de selección de un conglomerado. Si todos tienen el mismo tamaño, M sub I sobre M0 es una constante.
Entonces, bueno, pasaría a ser equivalente esto a al que vimos anteriormente, ¿no? Con probabilidad con igual tamaño. Bien, pero si no, no. Entonces, el que nos dice el estimador Hobby-Thompson, bueno, tome cada uno de los elementos del universo eh, y súmelos multiplicando cada uno de ellos por el inverso de su probabilidad de selección. Bueno, eso es lo que tenemos. Otra vez acá, porque esto está también entre n pequeño. Ahorita estamos viendo esto. Eso es en realidad esto. Y si se fijan, esta parte es el inverso de la probabilidad de selección. El inverso de esto. Entonces, bueno, este es un estimador Hurwitz-Thompson. Eso quiere decir que va a ser insesgado. Los Hurwitz-Thompson son estimadores insesgados. ¿De acuerdo aquí? Sí. Ok. Bien. Vamos a limpiar todo esto entonces. Bien. Listo, la probabilidad de selección de un elemento, de un conglomerado, perdón, la probabilidad que un conglomerado pertenezca a la muestra, la tenemos acá. Ok. Este estimador le vamos a poner esta nomenclatura, PPS. Bueno, eso es probabilidad proporcional al tamaño en inglés. Son las siglas en inglés, es lo que usa Cochrane. Bueno, no tenemos que ajustarnos a la notación del Cochrane, ¿no? Además, bueno, como el Cochrane fue el primer libro que se hizo sobre muestreo con un orden pensando en cursos de muestreo y se popularizó tanto, pues por eso que su notación fue la que terminó como pegando, ¿no? Entonces, bueno, sí, es una nomenclatura, es bueno verla y usarla porque una nomenclatura que la entienden hasta no importa que estén en China, en la India, en Inglaterra o en Francia o en Alemania, o sea, se va a entender, ¿no? Ok. Em, bueno, la varianza, también la varianza de un estimador Hobby-Thompson, bueno, terminamos con esta expresión. Eh, ahora fíjense qué ocurre, ¿no? ¿De qué depende aquí? Fíjense que esta es la varianza del estimador del total. Cuando teníamos muestreo con selección con selección igual, o sea, el primer caso que habíamos visto, y había correlación entre el tamaño del conglomerado y el total de la variable y para cada conglomerado, bueno, teníamos el problema, vamos otra vez, ya lo vimos hoy de nuevo, pero vamos a volver a marcarlo aquí. Teníamos un problema de eficiencia por esto. Él dependía de la diferencia entre los tamaños de cada conglomerado para la varianza del total. Aquí, la varianza del total, esa varianza del total, esta es la varianza del total también, o sea, del estimador del total. Fíjense de qué pasa a depender. Pasa a depender de la diferencia al cuadrado, ya no del total del conglomerado, sino del promedio. Fíjense lo que significa esa expresión. El promedio
de la variable y para el conglomerado iésimo, menos el promedio de segundo nivel, es decir, el promedio por elemento de todos los elementos del universo completo. Vamos a pensar esto en nuestro ejemplito. Nuestro ejemplo sencillo de dos conglomerados, de dos manzanas, una con 200 personas, otra con 100 personas. Y habíamos puesto el caso que era que hacía que el estimador insesgado que habíamos visto anteriormente del primer caso fuese poco eficiente. Decíamos, bueno, si cada uno gana un bolívar, entonces la variabilidad de ese estimador, de esa manera de seleccionar, dependía del total de bolívares de cada conglomerado, de cada manzana. Y en la primera manzana era 200 y en la segunda era 100. Bueno, esa diferencia hacía que ese estimador fuese poco eficiente. Aquí depende del promedio. Y en nuestro ejemplo donde cada uno gana un bolívar, ¿cuál es el promedio de ingreso en el primer conglomerado de 200 personas? ¿Cuánto es el promedio? Si todos ganan un bolívar, el promedio es un bolívar, ¿verdad? La suma de su y j, es decir, la suma de cada elemento del primer conglomerado, da 200 entre 200 personas. El promedio es 1. Claro, si todos ganan un bolívar, ese es el promedio, pues, por persona, un bolívar. Y en el otro conglomerado que tiene 100 personas, el total es 100, dividido entre 100, también es un bolívar. Si todos ganan un bolívar, bueno, entonces cada yeso, o sea, tanto este promedio del primer conglomerado como este promedio del segundo conglomerado, a ver si puedo escribirlo un poquito mejor, así. Cada uno de estos promedios es igual a 1, ¿cierto? ¿Lo ven? Sí, Y el promedio global, el promedio por elemento, ¿cuánto es? 1 también. Todos ganan 1. El promedio por elemento es también 1. Bueno, entonces esta resta va a ser 1 menos 1 al cuadrado más 1 menos 1 al cuadrado. Está multiplicando a me subí, pero sería 0 multiplicando a una cantidad, todo eso es 0. Entonces, ¿cuánto daría la varianza? 0. Sería un muestreo precisión perfecta, totalmente preciso. Bueno, porque todo es completamente homogéneo. Entonces, fíjense cómo al seleccionarlo con probabilidad proporcional al tamaño, termina blindándonos en los casos en los que el tamaño del conglomerado está correlacionado con el total de la variable para los conglomerados. Entonces, algo que era un problema con el estimador sesgado en el primer caso, debíamos recurrir, o no es que el primer caso siempre es malo, ¿no? Si no hay correlación entre el tamaño del conglomerado y y el total de la variable de interés en cada conglomerado, bueno, no hay ningún problema, el primero también va a ser eficiente. Lo que pasa es que cuesta pensar en un ejemplo para eso, ¿verdad? Porque hasta si pensamos en, bueno, el número de personas, no sé, que pasan de cierta estatura en cada conglomerado, entonces, bueno, la variable de interés sería una variable dicotómica, ¿no? Uno, si la persona si una persona pasa de esa estatura, y 0 si no pasa de esa estatura. Bueno, uno podría pensar, a menos que en cada manzana vivan personas de diferentes, no sé, en una vivan holandeses y en otra vivan, no sé, peruanos, bolivianos, entonces uno podría pensar, bueno, este, eh, eh, ni siquiera tiene que ver con el tamaño del conglomerado, sino tiene que ver con las características de las personas que viven en cada parte. O sea, ni siquiera allí podríamos decir que es un caso así, ¿no? Este, entonces, bueno, sí, ahí
podemos decir que no hay correlación. Pero es que la mayoría, o sea, es difícil pensar un caso así, ¿no? Si son dos manzanas aquí en Caracas, o las manzanas aquí en Caracas, pues, en Barquisimeto, en Maracaibo, eh, no va a haber una correlación entre el tamaño de las personas y la manzana, ¿no? Entonces uno podría pensar que en cada manzana, personas que pasan de cierta estatura, va a haber más si la manzana tiene más gente y va a haber menos si la manzana tiene menos gente. Entonces, sí, la mayoría de los casos reales termina, termina viendo esa correlación. Por lo tanto, la selección con probabilidades iguales termina siendo poco eficiente el, eh, si se usa el estimador insesgado. Habría que recurrir al estimador de razón. Bueno, pero si seleccionamos las manzanas con probabilidad proporcional al tamaño, como en este segundo caso, bueno, listo, ya estamos blindados. Y termina siendo bastante eficiente, de hecho, el muestreo. ¿Se entiende todo lo que hemos hablado hasta acá? Sí, Bueno, cuando estimemos el estimador de esa varianza, bueno, como siempre, basado en una muestra, pues estimamos lo que no conocemos, lo estimamos usando la muestra. Aquí tenemos entonces esas diferencias de las que estábamos hablando, pero usando los conglomerados que están en la muestra y el estimador del promedio por elemento, promedio de segundo nivel por elemento. Ok, entonces, bueno, aquí simplemente para recordar que este promedio por elemento es el estimador del total entre M0. Pues, simplemente eso, ¿no? Bueno, listo. Entonces ahora podemos pasar a la selección con probabilidad proporcional a un set Z sub i. De nuevo, es decir, lo que llamábamos una medida de tamaño con reemplazamiento. Bueno, es el caso 2, es un caso particular de este caso 3. Es un caso particular, porque si los Z sub i, si como, si como ese set Z sub i usamos M sub i, bueno, ya listo, ese es el caso particular. Caso 2 es un caso particular de este 3. El caso 3 es el caso general. Bueno, ese set de Z sub i tiene que cumplir con ciertas características, por supuesto, ¿no? Tiene su suma, tiene que ser igual a 1. Bueno, pues estamos hablando de la probabilidad de cada proceso de selección, ¿no? Es decir, la probabilidad de cada conglomerado. Bueno, si la suma tiene que ser igual a 1. Entonces, Z sub i es la probabilidad de selección del conglomerado iésimo en cualquier intento de los n intentos. Por lo tanto, así como aquí teníamos, ¿dónde estamos? Acá. Como aquí teníamos que esta era la probabilidad de selección de cualquier conglomerado, es decir, de cualquier elemento. Bueno, aquí es lo mismo, pero ya usando el Z sub i. Bueno, ok. Bueno, para sacar el, para sacar estas fórmulas genéricas, que ya en el 2 la habíamos usado de manera específica, bueno, podemos usar este truquito, ¿no? Es decir, que T sub i es el número de veces que un conglomerado está en la muestra. Bueno, si eso es así, T sub i es una variable aleatoria con distribución binomial. Esto está claro, ¿verdad? Bueno, porque ¿qué valor toma T sub i? Bueno, T sub i es el número de veces que el conglomerado diésimo está en la muestra. Ok. Entonces, ¿qué valor toma T sub i? Va a depender del azar, de cuántas veces un conglomerado queda en la muestra.
Entonces, bueno, eso es una variable binomial, ¿no? El número de veces que ocurre algo. Puede ocurrir 0 veces, puede ocurrir una vez, puede ocurrir 2 veces, hasta n veces pudiese llegar a ocurrir. Bueno, y que ocurra 0 veces, hay una probabilidad de que ocurra 0 veces, hay una probabilidad de que ocurra una vez, 2 veces y así. Bueno, esa es una binomial. Y sabemos que la esperanza de una variable binomial, la esperanza de una variable binomial es n veces por p sub i. Lo han usado 1 millón de veces durante la carrera en diferentes materias. N por P sub i. Esa es la esperanza de una variable binomial, que se distribuye binomial. Bueno, esto es entonces N veces Z sub i. Y la varianza es N por P por Q. También lo saben, la varianza de una variable binomial es N por P por Q. Y, opa, ¿qué pasó aquí? N por P por Q. Y Q, sabemos que es 1 menos P, ¿verdad? Bueno, eso es lo que tenemos acá. N por P por Q. Sabemos que esa es la varianza de una variable binomial. ¿Ok? Y su covarianza, reducirlo un poquito aquí. ¿Ok? Y su varianza es menos n P sub i, P sub j. Es lo que tenemos acá. O sea, la covarianza entre entre TI y TJ. Y en este caso sería la covarianza entre dos conglomerados. Es decir, que salgan en conjunto ellos dos. Bueno, menos n Z sub i por ZJ. Bueno, todo esto lo estamos poniendo aquí para ver entonces de dónde sale bueno, lo que habíamos hecho por allá, ¿no? El estimador Hurwitz-Thompson. Ya lo habíamos hecho arriba, en el caso particular, cuando Z sub i es igual a M sub i. Aquí lo estamos viendo en el general, entonces, bueno, está un poquito más extendida la prueba, ¿no? De cómo llegamos a este, que es el estimador Hurwitz-Thompson. La sumatoria de los Y sub i multiplicado por el inverso de la probabilidad de selección. Fíjense que si los Z sub i son M sub i, entonces, bueno, terminamos precisamente en esto. La varianza termina siendo esta cantidad. Ojo, bueno, vamos a aclarar aquí más. Aunque esto lo van a haber visto cuando vieron la prueba de que el estimador Wilkinson es insesgado, etcétera, ¿no? Fíjense que aquí estamos sumando no solo a los de la muestra, sino a todo el universo. Pero en realidad no es todo el universo, sino es la muestra nada más. Porque si si un conglomerado fue seleccionado 0 veces, es decir, si no fue seleccionado, T sub i vale 0. Es decir, él no está moviendo esta suma. Si un conglomerado es seleccionado una vez, bueno, T sub i vale 1. Si es conglomerado 2 veces, bueno, es como sumarlo 2 veces, ¿no? Entonces vale 2. ¿Lo ven? Sí. Entonces, al final, al final es esto, que está hasta n, pequeño. O sea, tomando en cuenta lo de la muestra nada más.
Pero aquí, con ese truquito de usar ese T-Sui, bueno, lo podemos escribir en términos del universo y en realidad es el equivalente a que lo hubiésemos sumado solamente los de la muestra, porque este T-Sui está haciendo eso. ¿Ok? Entonces, bueno, al final esta es la forma, pues, que nos va a interesar para usarla nosotros, en la práctica, ¿no? Entonces, es el estimador, las siglas es PPZ, porque es proporcional eh, a ese set de Z sub. Esta es la fórmula de la varianza. De nuevo, si sustituyen Z sub por M sub, les da la misma de arriba. Y aquí, el estimador de esa varianza, de la varianza. Bueno, la pregunta sería, ¿cuál es el mejor set de Z sub para que, para que mi diseño sea lo más eficiente posible? Bueno, eso podemos hacerlo minimizando la varianza. En la medida en la que esta varianza es más pequeña, soy más eficiente, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a ver cómo yo minimizo la varianza sujeto a un set de Z sub I que su suma tiene que ser 1, sujeto a esa condición. ¿Recuerdan los estimadores perdón, recuerdan Lagrange y todo esto, ¿no? Que es minimizar una función sujeto a ciertas condiciones, es decir, la condición que termina siendo lambda, recuerda. Lambda multiplicado por la condición, y bueno, ahí se trabajaba y obtenemos que el mínimo, si ustedes minimizan, aquí no se están haciendo todas las especificaciones, porque estas son cosas que ustedes han hecho, ¿no? Minimizar una función sujeto a una condición, multiplicadores de Lagrange. Ustedes entonces terminan, si hacen esto, terminan con que los valores de Z sub i que minimizan esa expresión, esa función varianza, es igual a Y sub i entre Y. Es decir, la probabilidad de selección, ese Z sub i, mejor dicho, ese Z sub i, si el set de Z sub i lo toman como Y sub i entre Y, es el mejor set de Z sub i. De hecho, la varianza termina siendo 0 en ese caso. Bueno, tiene lógica, ¿no? O sea, más probabilidad al que tiene un total de Y sub i más alto. Bueno, el problema es que ese set ustedes no lo van a poder tener porque significa conocer el valor de la variable Y para cada conglomerado. Bueno, y en teoría no lo conocen porque por eso que van a hacer muestreo, ¿no? Entonces hay que buscar un set Z sub i que se aproxime a ese valor de Y sub i entre Y. Es decir, hay que buscar una variable auxiliar que esté correlacionada con Y sub i. Bueno, ahí está el tema del diseño, ¿no? O sea, hay que conocer el caso, etcétera, a ver si se llega a un set lo más cercano. Cuando sabemos que la correlación de Y sub i es alta con el tamaño del conglomerado, bueno, ahí es donde estamos asumiendo que esto puede ser similar a M sub i, a M sub i entre M0. Bueno, que es entonces nuestro caso 2 que ya habíamos visto antes, ¿no? Un caso particular entonces. Si esto no se da y hay otra variable que tenga más que ver con esto, bueno, esa sería la que se utilizaría. Pero lo cierto que entonces el set óptimo es Y sub i entre Y. Bueno,
Hay que buscar entonces de nuevo un set de Z sui que se asemeje a esa relación. Bueno, y aquí poníamos, ¿no? O sea, si esto se cumple, bueno, la varianza es cero. Es decir, el diseño es perfecto, ¿no? De cuanto a precisión. ¿Alguna pregunta aquí? No, profe. Ok. El cuarto caso, igual al tercero, solo que la selección es sin reemplazamiento. Bueno, aquí tenemos el problema, se nos arma un problema en cuanto a fórmula, etcétera, que bueno, hoy en día con las computadoras y esto, bueno, ya eso, por supuesto que está solventado con respecto bueno, a 80 años atrás, cuando toda esta teoría se empezó a desarrollar, ¿no? Donde, bueno, hace 100 años no existían las computadoras en realidad, ¿no? De ningún tipo, ¿no? Se dice que la primera computadora, lo que se considera como la primera computadora, fue la computadora de la Segunda Guerra Mundial que Inglaterra desarrolló para descifrar el código Enigma. Entonces, bueno, pero ahí estamos hablando, imagínense, del 42, 43, ¿no? 44, 1944, quiero decir, ¿no? O sea, todavía no son ni 100 años de eso, ¿no? Eh, a desarrollarse esa idea de computadoras. Este, bueno, bueno, y como todo, ¿no? Al principio los desarrollos tardaban en haber un gran desarrollo, ¿no? Todo era relativamente lento. Hoy en día todo es muy rápido. Y a ustedes les cuesta pensar en un mundo que se movía más lento, ¿no? En cuanto a desarrollo tecnológico. Este, lo que siempre les digo, ¿no? Para uno, bueno, y eso que uno no vivió esa época de los 40, de los 50, de los 60, pero sin embargo, uno, aunque no vivió esa época, igualito, yo crecí en un mundo donde la tecnología avanzaba lento, ¿no? Había avances interesantes, pero lento. Eh, Hoy en día todo es tan rápido que a uno lo asombraba cada salto tecnológico, ¿no? Eh, Imagínense ustedes lo que fue en una época. Claro, ya yo crecí cuando ya existían los Walkman y todo esto, pero imagínense lo que fue para la gente que la música la pudieras llevar contigo. No sé, ¿saben lo que es un Walkman, no? Pues saben lo que era un cassette. Cassette era, no sé si los han visto, ¿no? Pero seguramente sí, Sí, pues sí, esa cosa se ha medio vuelto a poner de moda, ¿no? Este, Pero yo recuerdo, mi sobrino tiene más o menos la de ustedes, ¿no? Y yo recuerdo una vez que estaban chiquitos y sacamos en una reunión un disco de acetato, y mi sobrinito pequeño lo vio y dijo, ¿qué es eso? No tiene ni idea, ¿no? De que la Sony en todo el Walkman, que era llevarte en un aparatico, poder meter el cassette y escucharlo en unos audífonos y te ibas con él caminando. Claro, con pilas y todo esto, ¿no? Pero bueno, imagínense ustedes la zona de esa época significó un Walkman, ¿no? Y después con el sacaron el Discman. eh, y la gente se asombraba. Hoy en día nadie se asombra, ¿no? Hoy en día, ustedes, cada vez que sale un desarrollo nuevo, ustedes más bien reclaman esto. Bueno, son una generación que, bueno, las computadoras están rápidas, ¿no? Con mayor capacidad, con mayor memoria, con mayor. Entonces, cálculo que vamos a ver ahora, ¿no? O sea, cuando yo selecciono un
en el primer sorteo es Zetazui. Y si en el segundo sorteo, si él puede salir seleccionado porque no salió en el primero. Bueno, pero ya la cambia. Entonces, bueno, falta uno. Las probabilidades de los que quedan cambian. Complicado que en el aleatorio simple. Porque en el aleatorio, ok, ¿cuál es la probabilidad de ser seleccionado un elemento? Bueno, que sea seleccionado en la primera o que sea seleccionado en la segunda, dado que no